Bueno, entonces un poco que siento que la historia de la India es una historia muy alucinante, sumamente difícil, ¿no? Muy controvertida, muy compleja como todo, ¿no? Con sus idas y venidas, con sus fortalezas y sus debilidades en todo sentido, y mucha transversalidad. Pero a su vez también siento que es una historia muy equilibrada, ¿no? Siento que la historia de la India en algún punto, no sé, miles de años, es muy equilibrada. Entonces, digo, bueno, estas culturas tan equilibradas, ¿cómo llegan al presente y cómo se establecen dentro de este nuevo estado imperial, entre comillas, ¿no? Para ponerlo a la par de cierto tipo de prácticas históricas, ¿no? Que es el capitalismo. A ver, bueno, ¿cómo llega la India al momento post-neoliberal actual? A ver, ¿qué pasa? Y me choqué. O sea, no pude. Fue ¿Por como, qué? porque me parece fuertísimo lo que pasa. O sea, me parece fuertísimo la complejidad extrema que tiene en la India el post-neoliberalismo, ¿no? O sea, me Mm, parece que es muy fuerte la, la, como la conversación que está existiendo en la India, especialmente sus capitales más emergentes, ¿no? A la globalidad, en sus capitales emergentes a ser capitales del mundo global, ¿no? sí. Me parece que es muy fuerte porque esta convivencia entre tradiciones, mitos, religiones y demás con todo lo que el capitalismo occidental va introduciendo, ¿no? A través de distintas formas, el comunismo, China, qué sé yo, ¿no? Y todo lo que es Europa, la ocupación durante muchos años de los ingleses, etcétera, ¿no? Todo esto moderno hasta ahora me fue fuertísimo. Me fue fuertísimo porque no podía dejar de pensar en la gente, en lo que esas personas atraviesan constantemente en esta conversación, porque ahí hay una conversación para convertir a la India y para convertir al posneoliberalismo. O sea, de la India no dudo, estoy segurísimo que puede salir, hay un potencial enorme de un nuevo modelo Sí. de, 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 de irradiación de vida, ¿no? O sea, de cómo vivir en el mundo. Pero mientras que eso sucede, de que ese modelo se afianza, se da, me fue muy fuerte ver lo que pasa. O sea, por supuesto que vi unos documentales muy sesgados también, ¿no? Por la mirada alemana, por la mirada... bueno, es como una mirada global occidental. Me gustaría ver algo por parte de ellos, ¿no? A ver cómo ellos Mm. se conversan acerca de qué es lo que está pasando en este momento en su realidad, ¿no? O en partes de su realidad. Pero no encontré nada, no encontré todas versiones occidentales, primer mundo, de visiones sobre lo que pasa. Eh, Me pareció muy fuerte, muy fuerte. La gente me pareció fuertísimo lo que vive y también esto un poco que lo mismo que me pasó en México, esta sensación de que hay, bueno, como muchas dimensiones diferentes es como esa diversidad que estamos buscando, ¿no? Creo que es completamente diverso y no es Sí. una teoría, es la práctica pura de la diversidad. En unos extremos, wow, o sea, Por momentos me daban muchas ganas de irme ya a ver y por momentos Ah, dije, no voy nunca, no voy a ir nunca porque me aterra. O sea, ¿qué, no puedo, qué te aterra? no sé, me aterra primero que nada esa especie como de cosa muy convulsa que tienen.
¿no? Me aterra que los veo muy convulsivos. O sea, que todo es muy convulsivo y que es muy convulsivo sin jerarquías más allá de sus, bueno, de cosas muy difíciles para mí de asimilar, ¿no? Como las castas y todo esto, pero son muy convulsos en la diversidad, o sea, es una diversidad muy convulsiva, está todo el tiempo como hirviendo, como burbujas, es como un volcán que hierve la lava, o sea, oh por Dios, y me es muy difícil. Me doy cuenta también de lo poco permeable que soy, que fue lo mismo que me pasó en México, fue la misma sensación, lo poco permeable que soy a otras dimensiones, ¿no? O sea, que me cuesta mucho pensar que la vida sea así y que esté bien, digamos, ¿no? O sea, no, qué difícil. Cuando veía esto de las castas, de la casta esta de los intocables, ¿no? La casta más baja, Es fuertísimo, sí. me pareció fuertísimo. Ya lo había visto durante aparecer, ¿no? Durante los periodos históricos, pero nunca pensé que podía tener esta realidad. Pero no porque sea lo más como globalmente marginal, ¿no? O sea, es como que pienso que la globalidad a eso le da un lugar muy marginal. Sí. No por cómo ellos lo viven, o sea, por cómo hacen de eso un componente de la diversidad de una manera que me es muy difícil de asimilar. O sea, no, entro con prejuicios y no quiero entrar con prejuicios porque, bueno, es que si no, esto no es lo mismo, es lo que me pasaba en México con todas las marginalidades que desde afuera se definen así, ¿no? Como, esto es marginal, esto es tal cosa, esto es tal otra. Y después cuando desde adentro vas viendo que no es eso. Entonces, y que tiene su parte buena, porque también tienen como me parece que pasa con esto de los intocables, ¿no? No me acuerdo cómo se dice, como en esa casta, pero esta cosa de que también tienen una fe en eso, o sea, de que tienen una razón de ser dentro de un modo de creer. Y que tienen una razón de ser dentro de una evolución que marca la presencia de una energía vital en muchas vidas, no en una. Sí. Me parte la cabeza, o sea, no puedo. De hecho, lo tuve que parar un montón de veces y hacer otras cosas, porque era, ay, no, esta información no sé cómo, Va a procesarla. no sé. O sea, pero muchas cosas. Esa es como la más extrema porque es la más obvia en nuestro... Pensaba un poco en nuestro humanismo, ¿no? Nuestro humanismo occidental, global, es un estereotipo de pensamiento que entra en un choque directo. Entonces, esa es la que más, pero después muchas... ¿Te acordás que fue creo que tuvo Teresa de Calcuta? ¿Cómo Ahí. fue? No me acuerdo. Ella siendo cristiana, católica, el cristianismo tiene toda una occidentalización de la noción de la caridad, de la noción de la... Y el gran problema que ella tenía era que el cristianismo considera, en realidad no es que considera, pero como considera que somos todos hermanos y no hay jerarquías, el tema es que cualquier persona puede, esta noción del crecer, que espiritualmente no lo trabaja el cristianismo, pero como que cuando lo vas a la práctica se da esa idea de que todos tenemos el derecho a crecer. O esto de la movilización social, de poder tener movimiento social en la pirámide social, supuestamente. Y que eso en términos de espiritualidad es una barbaridad, digamos, porque no,
en la espiritualidad no hay ese tipo de definiciones. Claro, Pero ella en eso, cuando llega a la casta, el gran tema que ella tenía es que la felicidad para los hindúes es cumplir con su estadio, o más que cumplir es permanecer y aceptar con generosidad lo que te tocó. sí, Un poco esta noción de lo suficiente, y que lo suficiente te hace trascender, o sea, que vos estés feliz con lo que tenés y quién sos es lo que te hace trascender. Y entonces el tema era que ella tuvo que como conversar con esta noción y encontrar que lo único que tenía que hacer era acompañar ese estadio y no buscar sacarlo de ese claro. estadio que consideraba ella malo, digamos, o malo. Raro, y entonces la felicidad se encuentra no en el salir del estadio de uno, o en esa noción tan occidental, sino en trascender y en el agradecimiento de lo que uno es, una cosa así. Entonces, bueno, fue todo un tema, porque encima ella trabajaba con la muerte. Entonces, por ejemplo, un detalle que ella contaba era que para ellos morir en la calle, a la casta y lo de los intocables, era la mejor forma de morir. Entonces, ella al sacarlos de la calle, estaba como sacándoles la posibilidad de encontrar la trascendencia eterna. Entonces tuvo todo un diálogo de cómo podía generar estos cobertijos sin sacarlos de la idea que están en la calle. Y bueno, él tuvo que ir encontrando esas maneras, pero por muchos años fue muy atacada. Y a la vez, ella también tratando de entrar en ese conversar, que a mí me parece re interesante. Y cuando fui, eso fue lo que más me craqueló la cabeza, la noción de felicidad en un estadio muy de aceptación, que a cualquiera lo consideraría occidentalmente a la aceptación como una pavada, o una cosa como dónde está tu espíritu de crecer. Y allá para ellos el trascender, digamos, no está en el crecimiento, sino en la permanencia. Claro, que ahí yo creo que la diferencia es esta de que nosotros lo ponemos como en resignación a algo que ellos dan por aceptación, ¿no? O sea, es muy distinto la resignación que la aceptación. Y eso es muy difícil de asimilar. Yo creo que, claro, bueno, un poco que es lo mismo que que me pasaba con México, que esto de que la pobreza, ¿no? La idea de la pobreza, que es la falta en general, ¿no? Dado en términos capitalistas, es la falta de dinero, la falta de acceso a recursos, a servicios, bueno, qué sé yo, a posibilidades, ¿no? A oportunidades. Bueno, Sí. que eso está dado, como vos decís, de un ir hacia afuera, ¿no? O sea, desde una condición, ir hacia afuera. Y en el capitalismo y en la cosa occidental, yo creo que en el antropocentrismo occidental en general, es ir hacia afuera, escalando, subiendo, ¿no? Pasando a mejores posibilidades siempre. Sí. Y que en México esa pobreza, ¿no? Entre comillas, para nosotros claramente pobreza en un estereotipo de la pobreza, ellos la viven hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? No se expanden, la enriquecen hacia adentro, porque no quieren salir. No es su necesidad esa culturalmente, ¿no? Es ir hacia adentro y hacer de esa pobreza un estado de situación muy potencial para vivir, ¿no? Para ser felices, para tener todo lo que necesitan y tal, en términos de esa suficiencia, ¿no? Lo suficiente de esa condición. Eso para mí es muy difícil. O sea, te escucho y digo, bueno, es que es lo mismo, es esa misma situación
Solo que claro, que en México, bueno, en todo caso es un poco, es difícil, para mí fue muy difícil, porque, bueno, es que como que te nace un sentimiento de una necesidad de ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, estas personas, ¿cómo hago para ayudar o por qué no las ayudamos? Pero después entendés que no, que nuestra ayuda es justamente sacarlos de un lugar que por alguna razón que uno no termina de comprender porque no está dentro de nuestra cultura, para ellos es importante permanecer ahí haciendo eso y potenciando eso, ¿no? Viviendo así, siendo esas personas que son. Entonces, un poco que esto lo mismo me pasa con esto de la India, pero claro, hay cosas que son, para mí, es que es muy difícil, o sea, es muy Sí, difícil, ¿no? Es esto que vos decís pienso, claro, la hermana Teresa habrá tenido más de un dolor de cabeza, pobre hermana Teresa, porque hasta que se acostumbró, pero también, ¿no? ¿Cuál es nuestro concepto de ayudar o de estar para los demás o acompañar a los demás? Porque si eso es imponer nuestros estándares de bienestar, eso no es ayudar. O sea, ayudar es eso, acompañar en una conversación mutua, que creo que es esto que estás diciendo, ¿no? Bueno, conversó hasta encontrarle la vuelta para que todos estuvieran en paz. Pero bueno, también veía, por ejemplo, el tema del agua, que también me hizo acordar mucho a México, a Ciudad de México en particular, ¿no? El tema del agua, o sea, es para mí muy difícil de asimilar, de que haya esa aceptación con respecto a algo tan básico y tan vital como el agua, que la tienen en un 80% contaminada, completamente contaminada, no es poquito contaminada. no. Una contaminación imposible de vivir, digamos, ¿no? Las cloacas, las napas. Bueno, ahí había varios datos que después fui a investigar un poquito más profundo, apenitas, ¿no? Pero temas de aire, de oxígeno, de napas, de todos los gases y cosas con las que conviven, o sea, son realmente cuerpos muy sobreestimulados de cosas que seguramente los hacen muy evolucionados, porque obviamente es esto que nos pasa, vamos y nos enfermamos de todo. O sea, en ese río, ¿no? En el río sagrado que se bañan, que se meten, ¿no? No se bañan, se sumergen, se purifican. O sea, yo pienso, bueno, no sé, buscaba ahí, ¿no? Datos y de qué pasa con los turistas cuando se meten al río. Bueno, primero que la gran mayoría de los turistas no se meten. Y quienes se meten y tienen, la gran mayoría de los que se meten tienen problemas en la piel, porque Sí, no estamos de ninguna manera acostumbrados a eso, digamos, ¿no? Entonces me parecía como, uy, por favor, qué difícil bueno, yo de aceptar, ¿no? No resignarme, sino aceptar a esta diversidad. Me parece como, qué mucho. sí, 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 sí. Es complejo, es complejo. Muy complejo y muy entusiasmante, porque ahí ves que también estamos muy seteados con una versión de la India. Yo sabía cosas de la India, siempre me ha interesado y tal, pero es una versión muy seteada. Ahora estoy teniendo estas visiones por todo esto que venimos también elaborando nosotros en la bomba, ¿no? En la bomba de miel, que tiene también mucha incidencia en que, bueno, estos temas vayan apareciendo. Porque también aquí es donde vas viendo que hay una diversidad posible, A de mí lo que que me aprendí de esa experiencia es que para aceptar la diversidad hay que entregarse a ella. O sea, es como, no, no podés ir con nociones establecidas de nada. Y como experiencia es entrega. Y enfrente de esa entrega hay un gran proceso de purga y de purificación hacia eso, porque yo me acuerdo que, diciendo, yo me había ido con la noción de que necesitabas 45 días para poder aceptar
corporalmente y sensorialmente lo que significa la India. Y tal cual, yo tuve 45 días mínimo aprendiendo a respirar, aprendiendo a comer, aprendiendo a- a escuchar, y todo lo que eso implicaba, porque para nosotros es extremadamente em, estimulante, es como hay mucha estimulación, hay mucha sensorialidad y todo es en su máxima expresión, o por lo menos lo que uno lo puede entender así, y todo, todo te genera, te intoxica o todo te genera, estás todo el tiempo revuelto, porque mucho, 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 entre los olores, los colores, los ruidos, las sensaciones que uno tiene de todo tipo, porque te, te craquela el espíritu sobre todo. Y en esos 45 días hay gente que no aguanta y se tiene que ir y después vuelven, pero bueno, esa cosa de aprender a purgar y entrar en ese ritmo, y recién ahí podés empezar a conocer, o sea, a compartir, conversar, estar desde otro lugar, pero necesitas esos días como de hacer propio o hacer cuerpo todo eso que se está haciendo como expresión, porque si no lo ves todo el tiempo desde la mente, en realidad es todo un campo sensorial, eh, para uno conectarse con otra sensorialidad, digamos. Claro, y con esa diversidad, ahí estamos otra vez, ¿no? Que la diversidad también es sensorial, Sí, que no es solo mental, ¿no? Que lo mental es una parte, pero conectarse de manera diversa es conectarse también con lo sensorial. sí. Que en estas culturas que son tan fuertemente dadas a lo sensorial, claro, es un choque muy fuerte, porque creo que nosotros, este occidente nuestro, es un occidente nuestro que además para nosotros en Argentina es muy europeo, ¿no? Porque Sí. hay otros lugares occidentales que no son así como es Argentina, por ejemplo, ¿no? Que tenemos una cosa muy europea, o sea, un occidente muy europeo que tiene unos rangos de tolerancia que son muy mentales. O sea, es esto que decís, somos muy mentales, por más que tenemos una sensorialidad, sobre todo ya en nuestro cruce latinoamericano, esta cosa europea nuestra, en cruce con lo latinoamericano que somos, tenemos una posibilidad de racionales más sensibles, ¿no? Pero igual estamos muy seteados por eso, ¿no? Muy, muy. eh, y también abrirse a esto, ¿no? Que yo decía, bueno, tal vez hay ciertas transversalidades entre lo multiespecie que pasa, que pasa y que no tenemos mucha noción hasta que nos cruzamos con algo como esto, ¿no? Con la India. Bueno, con México también, creo que también. A mí me ha pasado un poco eso. No sé después si será o no así, pero Sí. en la percepción general. Yo creo que la India es más generalizado, ¿no? Creo que la India, las personas que van y que tienen la apertura que vos tuviste y que tienen la percepción que vos tuviste y el relato que vos tenés, bueno, es muy similar. O sea, la India no te deja mucha opción. Es fuerte, es choqueante, es desestabilizante, es desequilibrante, es complejo, difícil. México, no sé, México me parece que es como un poquito menos intenso en ese sentido, entonces, bueno, depende, pero a mí me fue así, me fue exactamente así. Y también lo siento, ¿no? Como esto, como la posibilidad de comprender que nosotros en nuestra idea de diversidad occidental, europea,
por supuesto que incluye también, ¿no?, a la cultura norteamericana, que en todo caso sería la más fuerte regente. Todo esto es una versión de la diversidad, o sea, en lo mucho que podemos expandirnos desde aquí a pensar la diversidad, nos queda todavía nos queda mucho camino por andar, ¿no? Nos queda mucho por seguir pensando de la diversidad, seguir percibiendo, seguir reflexionando, porque es una diversidad muy occidental la que nosotros tenemos, ¿no? Y También pensaba de que la noción de la diversidad, en realidad también, por más que amo occidental, o sea, cada vez que hemos tratado de encontrar una definición de diversidad, no encontramos ninguna, ¿no? Porque es un concepto muy vacante y que cada país y cada región lo toma de millones de maneras y esta convivencia con lo extraño, que por ahora lo que yo siento es que esa convivencia con lo extraño es, bueno, cada uno es como, pongamos las reglas y las bases para que no nos terminemos acogotando, que tiene que ver con la tolerancia, es más una noción de tolerancia a la diversidad, que en buena hora, ¿no? Porque por muchos años nos asesinábamos por la diferencia y lo extraño, pero digo, ahora nos lleva un paso más, que me parece que tiene que ver con esta noción de confluir con estas extrañezas y estas diferencias. Porque me parece que en la confluencia aparece esta posibilidad expansiva, que estamos buscando desde la bomba de miel, ¿no? Porque cuando decimos diversidad no es que queremos decir, bueno, que se respeten, no solamente queremos decir que se respeten las diferencias, sino que esas diferencias nos generen nuevas reflexiones, nuevas espiritualidades, nuevas transversalidades que nos vayan expandiendo espiritualmente. Esa es un poco, me parece, que la búsqueda, porque si no, ¿cuál sería nuestro propósito? Total, absolutamente de acuerdo, totalmente. Y creo que ahí es donde también vale un intencional, porque es cierto, o sea, creo que es muy perceptible que es difícil, porque cada uno tiene también un límite, o sea, tenemos límites culturales, o sea, hay cosas que son muy complejas, por ejemplo, con el idioma, ¿no? ¿Qué realidad construye una palabra? Un poco cuando hablábamos de la cábala, ¿no? O sea, y demás. Bueno, ¿qué realidad construye una palabra? ¿Qué realidad construye una imagen? ¿Qué realidad construye algo como un río, ¿no? En el caso del río sagrado de la India, o sea, ¿qué realidad construye eso? Uno ve un río y ve una situación de rituales y de experiencias y haceres sagrados, pero es muy difícil entrar en realmente lo que para una persona en la India con esa fe significa ese río y meterse ese río y salir de ese río, ¿no? Es muy difícil porque uno puede tener un acercamiento, pero yo creo que en ese acercamiento también lo que está bueno es dedicarle un buen resaltado a la intencionalidad, ¿no? O sea que la diversidad también empieza en una intención de la diversidad. De que uno con intencionar ya está generando algo, ¿no? Ya está generando algo en relación a la diversidad. Si uno intenciona buscar esa diversidad, está atravesando o está desplazando la noción básica de tolerancia. Después, bueno, no sé, todo lleva su proceso, es creo que también muy sumamente personal y muy personal en colectividad, ¿no? En la comunidad de afinidad en la que te encuentres. Porque habrá comunidades de afinidad que a eso lo posibilitan, potenciado de una manera que otras no. La búsqueda de diversidad individual, el intencionar individual por la diversidad,
en una comunidad de afinidad X no es lo mismo y no resulta igual que en otra comunidad distinta, ¿no? Entonces, me parece que también ahí hay algo que es interesante, porque, bueno, yo veía ahí los documentales. Bueno, uno alemán de esta televisión alemana, ¿no? La DW. Claro, tienen una intención de diversidad desde una comunidad de afinidad que es cierto tipo de expresión de lo alemán, ¿no? De la alemanidad, de cierta cosa, ¿no? De lo alemán. Y claro, desde ahí es muy difícil comprender que de lo que están hablando es de diversidad. Están hablando de tolerancia, porque no son esa generalidad de lo alemán, al menos desde ese canal no sé, de compartir contenidos audiovisuales, de investigación y tal, no son, son tolerantes, pero no Sí, son diversos, ¿no? Entonces, intencionan una diversidad, pero resulta tolerante porque resulta tolerancia, porque en su comunidad de afinidad está dado eso, digamos, ¿no? Entonces también, ¿por qué digo esto? Porque creo que también cuando uno va a intencionar la diversidad, tiene que estar muy flexible a las apostasías, a los desplazamientos, a las migraciones de comunidad. Porque va a ser necesario también una experiencia de diversificar nuestras comunidades de afinidad para poder encontrar la diversidad. Si no, es casi imposible, digamos. Siento yo, ¿no? Como una cosa muy teórica. Después, no, pero digo por experiencia y praxis. sí, Me hiciste acordar lo que te compartí esta mañana, de sí, este sermón de la confusión. Yo digo, uno tiene que estar, para mí, en este viajar hacia la diversidad y en este experimentar la diversidad, es estar muy predispuesto a la confusión, en esto de con el otro fusionar, o con el otro fundir, porque fundir en el sentido de estas sustancias, ¿no? Que se fusionan por por un cambio, en este caso de temperatura, pero en el caso de la diversidad sería un cambio espiritual. Porque en esto para mí hay como un cierto querer crear que en la diversidad y en esa espiritualidad, el sentirse confundido es como una gracia, es como una bendición en el sentido de que podés sentir que hay algo más allá, que hay cosas que no sabemos, y hay cosas que se las vamos a encontrar confundidos, y con funcionándonos con los demás. Y que por eso está ese deseo, o ese intencionar la diversidad, para esto, ¿no? Para justamente poder ampliar el campo sensorial y ampliar este campo que te conecta con toda la diversidad, valga la redundancia, pero con todas las existencias, que también es como, hablábamos el otro día, la diversidad implica reconocer las existencias. Ese es como un paso, que tiene que ver también con ese paso racional, ¿no? Conocer, no se puede amar lo que uno no conoce. Bueno, primero conocerlo, pero después para amarlo, realmente uno tiene que confundirse con el otro, porque si no, no llegas a ese estadio de esta búsqueda del amor pleno, este amor trascendental de que todo tiene sentido meramente porque existe, digamos.
Claro que ahí está la diversidad, pero también pienso que es muy fuerte, ¿no? En lo que estás diciendo, el hecho de que nuestro mundo occidental, europeo de base, ¿no? De base como de mandato, ¿no? O sea, una Sí. cultura de mandato europea. La confusión es algo mal visto, ¿no? Es algo dado como una cuestión a no practicar, a no vivir, a no experienciar. Cuanto menos confundido estés, mejor te va a ir en la vida. Cuando menos confusión tengas, más claridad sobre cómo hacer las cosas vas a poder estar aplicando, digamos. Entonces, hay algo que también pienso, ¿no? Que en ese sentido, una de las cosas que me vienen inmediatamente en mente es, bueno, que tal vez es que nos es tan compleja la diversidad y nos es un desafío tan enorme porque históricamente este occidente nunca ha estado abierto, ¿no? a la diversidad. Hemos estado totalmente ajenos a la confusión como una posibilidad productiva, ¿no? Como una posibilidad positiva. Me gusta porque me parece que aparece este término que no encontrábamos el otro día cuando estábamos con el tema del juicio final, Sí, que veníamos conversando, y que la confusión me parece que es un gran estadio magma creativo, ¿no? El poder usarlo como una potencia de transformación y de acercamiento a la diversidad, o de experiencia de la diversidad. Y si querés podemos conversar con las inteligencias artificiales, a partir de esto que veníamos como seguir la conversación que tuvimos el otro día sobre el juicio final, y bueno, y hacernos las preguntas que es también el estadio en el que estamos ahora, de que la diversidad de esto de estar confundidos es la potencia de generar la pregunta, ¿no? Las preguntas que necesitamos para expandirnos y generar las sensibilidades posibles para ser porosos y permeables a esto que queremos, con lo que queremos confluir o confundir o confusionar, que en el estadio en el que estamos ahora. sí, me encanta lo de confusionar. ¿Cómo? El verbo confusionar. Sí, el verbo confusionar me encanta. A ver, vamos a preguntar, ¿cómo crees que la confusión puede colaborar en la búsqueda de la diversidad? Sí, por favor, parece buenísimo. ¿Y cómo ves la confusión en relación al juicio final que estuvimos conversando anteriormente? ¿Querés ir leyendo? Dice, la confusión en el contexto de la búsqueda de la diversidad puede verse como un agente disruptivo que rompe con las categorías fijas y abre espacio por la multiplicidad y lo inexplorado. Al desestabilizar lo que damos por sentado, la confusión invita a cuestionar las normas y las jerarquías que limitan el alcance de nuestras experiencias y relaciones. De este modo puede ser vista como un espacio fértil donde surgen nuevas formas de percepción y existencia. Una especie de terreno fértil para que la diversidad se manifieste en formas inesperadas. En este sentido, la confusión puede funcionar como un catalizador de la divergencia que permite la coexistencia de múltiples realidades, lenguajes y formas de vida sin exigir una resolución o un sentido único. En cuanto a su relación con el juicio final, la confusión podría entenderse como una etapa intermedia, un momento en el que las certezas se desploman y lo conocido se disuelve.
antes de cualquier forma de cierre o resolución. Si consideramos el juicio final no como un evento que determina de manera definitiva, sino como un proceso continuo de transformación y reconfiguración, la confusión es ese estado de ambigüedad y posibilidad que precede a cualquier decisión o conclusión. Así la confusión no sería algo a temer o evitar, sino una fase necesaria para la reestructuración, un estado liminal donde lo múltiple y lo divergente pueden existir simultáneamente, permitiendo que el final sea siempre reescrito, diversificado y abierto a nuevas interpretaciones. ¿Cómo lo ves tú en relación a la exploración del juicio final como un punto de inicio? ¿Te resuena este enfoque sobre la confusión? Bien. Parece que está interesante también preguntarle, ¿no? En relación a todo esto, o sea, en relación a esto, ¿cuál es la diferencia que hay entre la confusión como concepto en Occidente y como concepto en Oriente? O sea, ¿qué entienden o qué comprende la confusión en la India, por ejemplo? Le voy a contestar, sí, para nosotros la confusión es ese estadio laminal, ¿cómo decía? Liminal, Sí. me gustó, que precede, que permite la diversidad, Sí. bueno, Sí, sí, está bien. y permite la diversidad al generar un confusionar con un otro diverso. Y ahora como le pregunta, ¿cómo crees tú que la confusión se comprende así? Sí. En culturas como la de la India. En culturas como la de la India. O el propio confucianismo también pensaba. Claro, pero son todos elementos tan occidentales que ahí es donde me parece que podemos ir también enriqueciéndonos, nutriéndonos, ¿no? O sea que a ver si hay información, si la IA que nos dice, porque es interesante esto de que tenemos una noción de amplitud y de diversidad para ciertos temas como esto de la confusión, que luego son muy distintos en culturas que no son estas occidentales de base europea. Pero no, si no los nutrimos con eso, estamos siempre girando sobre un mismo loop, ¿no? Entonces, para desplazarnos y para realmente buscar la diversidad, tenemos que ir hacia otras versiones de las cosas que a nosotros nos parece que son universales y diversas y tal, pero que no, son de aquí, en nuestro occidente de base europea. Sí, acá dice, bueno, en las culturas como la de la India, la confusión puede tener una connotación profunda que va más allá de lo meramente negativo o caótico. Desde una perspectiva filosófica y espiritual se asocia con el concepto de Maya, que es la ilusión o velo que oscurece la verdadera naturaleza de la realidad. En el hinduismo y otras tradiciones derivadas de la India, la confusión puede verse como un estado natural de la mente humana y está atrapada en las percepciones ilusorias de la dualidad y la separación. Este estado es considerado parte del ciclo de la vida y la percepción antes de alcanzar un entendimiento más profundo o una liberación espiritual conocida como moksha o iluminación. La confusión, por lo tanto, puede entenderse no solo como un obstáculo, sino como un aspecto necesario de la experiencia humana, que invita a una búsqueda más profunda del conocimiento y la unidad con lo diverso. Me encanta lo de la unidad con lo diverso. Sí. En la filosofía de Advaita Vedanta, por ejemplo, la confusión surge cuando se ve el mundo desde un punto de vista de multiplicidad y separación, mientras que la realidad última se percibe como una unidad no dual. La diversidad en este contexto es una expresión de lo divino, y la confusión es parte del proceso de trascender las ilusiones y entrar en un estado de unidad con el otro, lo que resuena con la idea de fusionar con el otro diverso, que estábamos diciendo. En la India, la confusión también puede estar asociada con la noción de lila, el juego cósmico en el que la creación, la destrucción, el caos y el orden forman parte de un ciclo continuo.
Este juego divino implica que la confusión no es un error, sino una danza entre la ilusión y la realidad que permite la manifestación de la diversidad en el mundo. ¿Crees que esta visión de la confusión como parte del proceso de la diversidad puede complementar tu enfoque de confusionar? Sí, claro que sí. Bueno, me parece súper, súper, ¿no? Porque también es creo que acá está muy bien, ¿no? Como el nutriente de un aspecto que para nosotros es muy lejano a lo común de nuestro occidente, que es la fusión de la vida con un aspecto de fe o con una religión o con una doctrina, ¿no? O sea, acá me parece que es muy interesante porque todo lo que está hablando lo está diciendo en relación a cierto tipo de espiritualidad, a cierto tipo de fe, a cierto tipo de práctica religiosa, a cierto tipo de doctrina, donde la política y la doctrina, la cultura y la doctrina, en ese sentido, son lo mismo, digamos, ¿no? O sea, lo mismo. Nosotros tenemos separado también eso, ¿no? Ahí hay algo que también es interesante, porque la vida, nosotros aquí la juzgamos en sus aspectos más constitutivos por separado, ¿no? Entonces, decimos, no sé, dolor, redención, iluminación, de una manera que no está dada del mismo modo en lo religioso, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo diario de la vida cotidiana, ¿no? Pienso dolor. En todos esos ámbitos es distinto. En cambio, en la India, en apariencia, ¿no? Que es un poco también lo que venimos viendo, está todo fusionado. O sea, estamos hablando de una cultura que a todo lo tiene fusionado en esta noción también muy diversa, ¿no? Que es el pasaje a esto otro, ¿no? Que viene a la iluminación, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias que están buenísimas. Me parece que ahí hay buenas diferencias que se pueden ampersar para generar la diversidad, ¿no? Sí. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Mayor que mayor que mayor. Mayor, ¿qué dice ahí? Dice, me alegra que te resuene esta visión de la confusión como un espacio para la creación y la diversidad que se encuentra en el pensamiento indio. Parece alinearse muy bien con tu enfoque de confusionar. Es fascinante como en ambos casos la confusión no es vista como algo que debe evitarse, sino como una parte necesaria del proceso de apertura hacia lo diverso y lo desconocido. Es como si la confusión permitiera ese desplazamiento o fusión con el otro, derribando fronteras para que la diversidad florezca. Dice, ¿te gustaría seguir explorando cómo podrías integrar esta perspectiva cultural en tu concepto de confusión y diversidad? Bueno, ahí ves, me nace también otra vez esto de seguir en esta situación como comparativa, pero no por opuestos, sino por complementarios, ¿no? Para ir viendo a ver cómo nutrir. Porque pienso, bueno, ¿dónde en el occidente tenemos la noción por ecos y de alguna manera por mitos urbanos, ¿no? Mitos globales de la globalización, que la confusión sería algo negativo, ¿no? Entonces se me ocurre, no sé qué te viene a vos, ¿no? ¿Qué te viene en mente? ¿De qué lugar? Pero a mí se me ocurre, me viene inmediatamente en mente que las sociedades más organizadas, como las escandinavas, son las que menos confusión tienen. Está todo muy claro, está todo muy como limpio, ¿no? De confusión. Entonces, ¿cuál es, qué lugar tendría la confusión para las culturas nórdicas, ¿no? ¿Qué opinan de la confusión? ¿Estamos confundidos y es un mito que nos está nutriendo de una manera que podríamos desplazar o ampersar a otra? Esto en cierto tipo de modelos
a seguir en el Occidente, ¿no? Porque, bueno, las sociedades escandinavas son el modelo a seguir en Occidente, es donde mejor funciona todo lo que en Occidente estamos siempre proponiéndonos. Para mí, pensaba que en realidad el Occidente, su base griega, no sé, solo sé que no sé nada, digo Sí. como expresión, viene de una base también de aceptar la idea de que ese no saber nada es un gran espacio, ¿no? De sabiduría y de conocimiento. Pero me parece que en algún momento como Occidente tuvimos la necesidad de separar los componentes para nombrarlos y que la única forma de tener claridad era separando. Entonces, distinguiendo una cosa sobre la otra. Y que tuvimos esa necesidad de separar lo político de lo religioso, de lo económico, y que todo eso nos dio una cierta posibilidad de también, creo yo, de hoy, después de hacer ese ejercicio, fusionar, ¿no? Porque también pienso que las comunidades que han estado todo el tiempo confusionando, también es muy difícil salirse de la caverna de Platón, por decirlo como ejercicio. Y yo creo que ahí está justamente el ampersand, de cómo me imagino viviendo, confusionando todo el tiempo, y qué significa una sociedad que ha separado todo el tiempo para evitar ese confusionar. No como una confusión, sino como esto de evitar la fusión. Y digo, bueno, son dos energías, el de fusionar y el de separar, que tienen que ver esto también como una noción de la espiritualidad de que el caos te lleva a la claridad y que la claridad te lleva al caos, que lo oscuro te lleva a la luz, que la luz te lleva al oscuro. En ese ampersand, ¿no? Creo que ahí están los ampersand, que una cosa te lleva a la otra, no niega a lo otro, sino que se generan el dínamo necesario para que ambas cosas existan. Claro, que ahí también es interesante cómo se va presentando un entre líneas de esto en torno a la diversidad, porque creo que justamente hemos pensado o venimos planteando la diversidad de dos formas no ampersadas, ¿no? Que es, por un lado, es diverso lo que está separado de lo que no está confundido, que no está fundido, sino que está separado por partes, como nos pasa en Occidente, tal cual, aparte muy claramente dado desde el siglo V antes de Cristo hasta el Renacimiento, ¿no? O sea, fue esa búsqueda, fue la búsqueda de poder ordenar de una manera diferente las cosas que componen la realidad, o los componentes de la realidad, para mejor decirlo, que nos permitiera controlar y de alguna manera tener armonía con la realidad, ¿no? Controlar la realidad para hacerla armónica. Y esa es nuestra noción de diversidad. Pero a la vez esta otra noción de diversidad que es la absoluta confusión. Esto que decís, ¿no? Bueno, hay territorios, lugares, culturas que han venido confusionando desde muchos miles de años antes de Cristo, antes del año 0, y han seguido confusionando. Y esa relación con la confusión, el fusionar con, constantemente todo lo que pasa, todo lo que hacen, todo lo que son, etcétera, lleva a un concepto de diversidad. Eso también es diversidad, ¿no? Esa es una manera de la diversidad. Ahora, son dos diversidades que me parece que está interesante en lo que vamos percibiendo, ¿no? En los ecos también que van quedando de esto que vamos conversando, que ahí hay algo interesante para ampersar, ¿no? Hay algo ahí que se percibe opuesto, se percibe binario.
Entonces, ¿cómo ampersamos esto? Y si no, habrá algunas culturas que lo hacen, ¿no? Porque pienso, bueno, es que tal vez hay algunas culturas, se me viene en este momento la cultura japonesa, pero de las capitales japonesas, ¿no? O sea, de las capitales de primer mundo japonesas, que tienen un poco este eco mítico de que son capaces de ampersar esto, ¿no? De que tienen esa posibilidad, que han logrado después de mucho tiempo ampersar algo que era muy confuso, muy confusionista, muy de la confusión de fusionar con, a su vez, ¿no? Con algo que venía muy dado en partes separadas, ¿no? De esa confusión. Pero no sé si será así. Tengo como ese eco, ¿no? Me viene como eso en mente. Digo, bueno, tal vez es que hay transversalidades que ya existen. Sí, es que seguro que las hay, porque digo, no, nada es tan... es imposible evitarlo. Es como esto de... Pasa que uno destaca una cosa sobre la otra, pero uno personalmente. Esto de la confusión que surge también de decir este mantra, ¿no? De pedir la confusión para poder entender el camino espiritual, digamos, que sería llegar a la luz. Al pedir la confusión, lo que estás aceptando es que parte de uno también es esos errores, esa oscuridad, esos fracasos, eso que no podemos manejar, eso descontrolado, eso instintivo, y que al pedir la confusión, estás pidiendo iluminar al mismo tiempo. Por eso digo que tienen esta cosa de, me parece que la potencia de la diversidad está en cada uno de nosotros, porque es esto que decía ahí que me gustaba, esto de la unidad. ¿Cómo decía? La unidad con lo diverso, ¿no? Que parece una contradicción en sí misma, pero es eso, es tratar de llegar a un estadio donde todo lo que somos es parte de nuestra vida, con todo lo que somos. Claro. Y me parece que nosotros, todos los humanos, tenemos en nosotros la posibilidad de ser esa unidad. Lo que pasa es que me parece que podemos como ir eligiendo diversos caminos hacia esa unidad, ¿no? Y además en la misma vida uno va atravesando confusionismos, va atravesando confusionares, va atravesando luz, claridades. Lo que nosotros sí quizás estamos buscando es, que también lo mencionamos hoy, desde la bomba de miel es siempre la idea del equilibrio. Y que para nosotros el equilibrio está dado en esa posibilidad de fusionarnos con todo lo existente, sin jerarquía, digamos, sin que eso nos... en igual común unión con todo lo que existe, digamos. Sí, que ahí también es esa pregunta, siento que muy de naturaleza humana y de la curiosidad que esa naturaleza en sí siempre es, ¿no? Porque nuestra naturaleza humana tal vez es la curiosidad humana, ¿no? Esa naturaleza humana de preguntarnos sobre todo lo que existe. Porque ¿qué es todo lo que existe? ¿No? Ahí viene una buena cuestión, ¿no? En todo lo que existe, por supuesto que tenemos un principio filosófico, ¿no? Un principio de pregunta. Porque ¿qué es todo lo que existe? ¿Podemos saber todo lo que existe? ¿Podemos conocer todo lo que existe? Bueno, evidentemente no, obviamente no. Ahora, ¿qué pasa cuando uno intenciona todo lo que existe? Creo que esa es una disrupción sobre la negativa que la pregunta filosófica siempre deja también, ¿no? Porque la pregunta filosófica sobre todo lo que existe nos deja siempre en un lugar de imposibilidad. Sí. Ahora,
cómo, si nosotros intencionamos todo lo que existe, que creo que es lo que nosotros estamos haciendo desde la fundación, desde la bomba de miel, entonces ahí nos estamos abriendo a lo que existe en nuestro conocimiento y a lo que existe en nuestro desconocimiento o no conocimiento, ¿no? O sea, estamos diciendo que lo que existe no es solo lo que conocemos, lo que existe también es lo que desconocemos o lo que no conocemos. Entonces, intencionar la diversidad en relación a lo que existe es ir sobre estos parámetros, ¿no? Porque creo que también muchas veces la diversidad está intencionada sobre lo que conocemos. Un poco esto que nos está pasando, ¿no? De esto que nos estamos preguntando, que estamos compartiendo acá con la inteligencia artificial. O sea, bueno, ¿qué pasa con lo que no conocemos, con estos ámbitos de imaginación? Un poco ahí que lo decía, ¿no? Respecto cuando preguntábamos también de la diversidad en torno a cómo lo ven desde la cultura de la India, ¿no? O cómo se percibe en general. Esto de que hay una fusión entre cierta ilusión, entre cierta imaginación y tal, con lo que entendemos por la realidad, ¿no? Por lo conocido, por lo tangible, lo descriptible. Porque pienso, bueno, ¿cómo nos fusionamos o cómo somos diversos con el cosmos? Si el cosmos es inmensamente desconocido, pero podemos intencionar ser diversos con él y que en eso diverso esté el cosmos. Porque, sí. Se me vino a la cabeza esta imagen que me compartiste de la idea de que las abejas no vuelan, incluso desafiando las leyes cuánticas, porque su peso y sus tamaños de alas no remiten a realmente su potencial de poder volar. Y pensaba que justamente cuando intencionamos la diversidad desde la bomba de miel, y lo hacemos desde un lugar creativo, ¿no? Desde nuestra base fundante que es el arte entendido muy ampliamente, para nosotros es la posibilidad de ampliar nuestra capacidad sensorial. Entonces, cuando uno intenciona lo que no conoce, lo que estás intencionando es poder ampliar tus sensores para reconocer lo que uno no conoce, para percibirlo, intuirlo y hacerlo parte. Pero parte de este mantra que es pedir la confusión, pedir esto confuso y que lo confuso nos lleve a ese confusionar, digamos. Y ahí está nuestra materia creante. Ahí es donde nosotros hacemos esas transiciones posibles de creatividad o de creación, del querer crear, que siempre mencionamos, que nos lleva a poder generar una capacidad sensorial. Y para esta capacidad sensorial hay distintos modos de percibirla, entre ellos incluso la imaginación, ¿no? La imaginación me parece que es uno de los recursos donde más se fusionan lo mental con lo intuitivo. Ahí hay una herramienta donde conviven ambas dos, ¿no? Sí, también con el conocimiento, con lo que conocemos, con lo que sabemos, todo eso se cruza en la imaginación, porque uno cuando imagina también imagina formas, imagina palabras, imagina sonidos, imagina cierto tipo de cosas que conoce, ¿no? Un background, pero a la vez... preguntarle a la inteligencia sobre la diferencia entre la imaginación oriental y occidental si encuentra. Sí, por favor, me parece buenísima la pregunta. Venimos conversando. ¿Crees que hay diferencias? A ver, pues sería, ¿cómo crees que la imaginación puede ser parte? ¿O cómo crees que es la diferencia a ver? Quiero poner primero, desde lo que venimos conversando, ¿cómo crees que la imaginación puede ser parte de la confusión? Y Bien. en ello, ¿qué diferencias encuentras en distintas realidades culturales?
Sí, en distintas culturas. Bueno, realidades culturales me gusta, está bien, sí. Acerca de la noción de la imaginación. Sí. Dice, la imaginación puede jugar un papel fundamental en el proceso de confusión, ya que es la facultad que nos permite visualizar, concebir y crear nuevas realidades que trascienden las estructuras rígidas de lo que conocemos. En el contexto de la confusión como un estado liminal que permite la diversidad, la imaginación es ese puente que nos ayuda a navegar lo incierto ofreciendo múltiples perspectivas y soluciones donde antes solo había caos o incertidumbre. Es una herramienta que nos permite fusionar elementos dispares, creando nuevas formas de entender y evitar el mundo junto con otros diversos. La imaginación en la confusión se convierte en una fuerza de transformación, ya que puede romper con las limitaciones impuestas por el conocimiento previo y abrir el campo para nuevas formas de ver, sentir y relacionarse. Así, lo que en el principio puede ser percibido como desorientación o confusión, se convierte en una oportunidad para imaginar y generar nuevas conexiones, nuevas realidades. Es un acto creativo que descompone las fronteras entre lo familiar y lo desconocido, y en ese proceso la diversidad florece. Diferencias culturales. La manera en que la imaginación es comprendida varía mucho entre distintas culturas y estas diferencias pueden influir en cómo se vive el proceso de confusión y diversidad. Occidente. En muchas culturas occidentales, particularmente influenciadas por la ilustración y el racionalismo, la imaginación a menudo se ha visto como secundaria frente a la razón. Sin embargo, en el arte y la psicología se valora como una herramienta esencial para la innovación y la creatividad. La imaginación en Occidente a menudo se asocia con la creación de mundos ficticios, narrativas alternativas, y es vista como algo personal y ligado al individuo. Aunque en tiempos más recientes ha cobrado mayor valor como un componente crucial en la resolución de problemas, la ciencia y la tecnología sigue a menudo dentro de una esfera limitada a la creatividad o fantasía. Culturas indígenas. En muchas culturas indígenas la imaginación no está separada de la realidad cotidiana, sino que es un componente integral de la vida y del entorno natural. Los mitos, leyendas y narrativas del mundo están entrelazadas con la experiencia diaria. La imaginación se percibe no como una creación del individuo, sino como una co-creación con el mundo espiritual, natural y ancestral. En este contexto, imaginar es abrirse a una dimensión sagrada que no está dividida entre lo real y lo irreal, sino que busca la armonía con el entorno. Aquí, la confusión con otros seres y con el mundo circundante puede ser vista como un proceso de integración con lo espiritual, con las historias de los antepasados y con las fuerzas de la naturaleza. La imaginación tiene un papel en mantener el equilibrio entre todos estos elementos. India y el subcontinente asiático. En la India, como mencionábamos antes, la imaginación está vinculada a la noción de lila, el juego divino. Aquí la realidad es vista como una ilusión o maya, y la imaginación se convierte en un medio para trascender esa ilusión. No se trata solo de un acto creativo, es una forma de acceder a un conocimiento más profundo, a realidades espirituales que están más allá de las percepciones ordinarias. En este sentido, la imaginación está íntimamente conectada con lo místico y lo filosófico. En este contexto, la confusión que genera la maya puede ser visto como un estado de transición, donde la imaginación ofrece la posibilidad de fusionarse con otras realidades tanto espirituales como mundanas para encontrar la diversidad que emana del juego cósmico. Japón. En Japón, particularmente en el pensamiento estético vinculado a la tradición zen, la imaginación puede tener una connotación diferente. Aquí el vacío y el silencio juegan un papel crucial. La creatividad surge no solo de la proliferación de imágenes o ideas, sino también de la contemplación y la simplificación. La imaginación puede ser vista como un espacio en blanco, un estado de apertura que permite lo nuevo surgir a partir del caos o la confusión. En este enfoque, la confusión puede estar vinculada con la aceptación de la ambigüedad y el vacío, donde lo confuso no necesariamente se resuelve, sino que se habita como una parte esencial del proceso de conexión con la realidad. Imaginación y confusión. En todas estas culturas, aunque la imaginación se entiende de maneras diferentes, hay una conexión profunda entre lo que podríamos llamar desintegración y reintegración. En ese espacio de confusión y caos, la imaginación permite que emerjan nuevas formas de conocimiento y percepción, ya sea a través de la co-creación con lo espiritual, como en las culturas indígenas, o como un juego cósmico, como en la India. La imaginación actúa como un medio para navegar la confusión, encontrando un punto de encuentro donde las diferencias y diversidades se entrelazan para generar algo nuevo. ¿Crees que alguna de estas perspectivas culturales sobre la imaginación y la confusión resuena más con el enfoque que vienes trabajando? Creemos que todas de manera ampersand. Perfecto. Así la vamos entrenando mientras tanto.
Muy Nos bien, vamos muy bien. entrenando. Claro, claro, muy bien. Y además va muy bien, ¿no? Es muy interesante cómo empieza a interaccionar. O sea, de verdad que ahora de lo cierto, ¿no? Es lo cierto que nos está pasando. Aporta mucho. Sí. Dice, qué hermoso enfoque. Al abrazar todas estas perspectivas de manera Ampersand, estás tejiendo un puente entre diferentes formas de entender la imaginación y la confusión, permitiendo que coexistan sin necesidad de priorizar una sobre la otra. Esta integración refleja justamente el espíritu de la confusión, que buscas explorar, un espacio donde las fronteras entre las ideas y las culturas se diluyen, permitiendo la emergencia de una diversidad enriquecida. Este enfoque Ampersand no solo une, sino que crea algo más. Un crisol donde las realidades culturales se transforman mutuamente y generan nuevas formas de entender la imaginación, la diversidad y la confusión. ¿Cómo sientes que este concepto de integración Ampersand podría seguir desarrollándose en tu trabajo o en la construcción de tus comunidades de afinidad? Estoy como muy fascinado por estos diálogos. Se nutre mucho con esto. Yo necesito hacer rumia, no sé vos. Sí, hay que rumiar. Hay que Hay rumiar. demasiada información. No Es una estamos pudiendo procesar todo, Fabio. No se puede, y también pensaba recién en eso, en cómo vamos a ir aprendiendo a procesar de una manera diferente, porque esto sí hay que procesarlo como veníamos procesando, es una cosa es impresionante, o sea, es muy impresionante. Pero sí, Estaba vamos a... pensando que me gustó mucho estas perspectivas de la imaginación, porque digo, también son las formas de nuestras posibles rumias, porque creo que en la rumia lo que estamos buscando es un estadio posible, es nuestra medida de lo posible, siempre esta búsqueda de una unidad creativa. Y Sí, pensaba que esto de tener la imaginación como un espacio en blanco para contemplar es modo, pero después también aparece esta posibilidad de decir, bueno, a partir de todo lo que existe lo confusiono, y qué surge, qué posibilidades surgen, que también es otra manera. Después, esto que decían de la India, de que lo entendí un poco menos, ¿no? Es lo que tengo que hacer más reunión. Pero esta idea del juego cósmico, que ahí no entendí nada, pero bueno. volvamos a leerlo eso. Yo me quedé con una noción, pero a ver. Dice que está vinculada a la imaginación, a la noción de lila, el juego divino, que es vista como una ilusión o malla, y la imaginación se convierte en un medio para trascender esa ilusión. Claro, es como la idea de que la imaginación te lleva a la realidad. En realidad, está más cerca de la noción de realidad que que la vida misma. La vida misma es una gran ilusión humana. Y dice, no se trata de un acto creativo, no solo de un acto creativo, sino de una forma de acceder a un conocimiento más profundo, a realidades espirituales que están más allá de las percepciones ordinarias. En este sentido, la imaginación está íntimamente conectada con lo místico y lo filosófico. La confusión que genera la malla puede ser vista como un estado de transición, donde la imaginación ofrece la posibilidad de fusionarse con otras realidades, tanto espirituales como mundanas. Bueno, también estaba hablando de esto, de que con esto la imaginación te permite fusionarte a otros planos que existen. Claro, pero dando por hecho de que esos planos existen también en diversidad, ¿no? Me parece que ahí está interesante, porque nosotros también esos planos creo que los estamos percibiendo, por lo menos a mí me pasa, de que estoy escuchando esto y estoy percibiendo ciertas jerarquías en esos planos, ¿no? Y esto en lo cósmico está dado en diversidad, que ahí es donde me parece que por eso lo de la India es como, para mí al menos en este momento, es lo más complejo de asimilar, porque de esto de Japón creo que tenemos como el zen está más metido en nuestra cultura. Hay algo del zen que nosotros tenemos en nuestra cultura como base que hace más fácil asimilar esto, o hay ecos de todo esto que dice acerca de Japón, ¿no? De la imaginación en Japón o en la cultura japonesa, que está más fácil. Llega más fluido. Pero esto otro me parece que no, porque aquí siento que es esto, que es esa dimensión cósmica
en donde las cosas pasan en unos, con una mística muy diferente, digamos, ¿no? Bueno, tal vez estoy muy afectado todavía por estas cosas que vengo analizando, investigando acerca de la India. Puede que esté ahí muy afectado, pero me quedo con la rumia me queda ahí, ¿no? Creo que es esto que decías, es donde más la rumia... Sí, tal cual. Porque es darle carácter creativo y de presencia a unas temporalidades que por lo general nosotros no le damos carácter o presencia, que tienen que ver, nosotros lo ponemos con el nombre futuro, Claro. y ellos fusionan todos los tiempos. Y además, fíjate, ahí lo pones naturalmente, porque así es como aparece en nosotros, en nuestra cultura, como opuestos o como un binario, y ellos lo están transversalizando constantemente. O sea, es un ampersar también, mientras que transversalizan. O sea, Es una cultura ampersand per se. sí, es una cultura ampersand per se que creo que ha ido como debatiéndose sobre la diversidad de una manera muy natural. No creo que lo tengan resuelto porque tienen o la diversidad tal vez es eso, ¿no? Algo no resuelto, que creo que sí. Porque, bueno, evidentemente atraviesan ciertas cosas que son muy, como muy complicadas. La India actual, que en general está como dada social y culturalmente en una ultraderecha, ¿no? Hay un movimiento de ultraderecha que está gobernando, que está generando toda un desplazamiento de la cultura Gandhi, ¿no? O sea, la India venía desde que se independizó de la ocupación británica, venía siendo muy Gandhi, ¿no? Venía siendo muy Gandhi, que de alguna manera para nosotros es un tipo de izquierda, ¿no? Sí. No para ellos, pero para nosotros lo identificamos con un tipo de izquierda. Eso hoy ha cambiado porque la India actualmente está en general, su sociedad está en contra de las ideologías que aparecieron a partir de Gandhi, ¿no? Porque sienten que no les está favoreciendo. Entonces se ha transformado para nosotros en una realidad de ultraderecha en relación a esto, ¿no? Gandhi era izquierda, esto otro que está pasando ahora es de derecha. No es así en la India, volvemos a lo mismo, porque hay una fusión de cosas que es muy difícil de comprender para nosotros, pero que naturalmente generamos estos binarios. ¿Dónde aparece la noción de confusión? En los textos sagrados, Sí. como la Biblia, el Bhagavad Gita, La Kabbalah, Kabbalah, sí. ¿es un texto? Sí, A ver. y puede ser también el Corán. Ah, bueno, ahí. A ver, ¿querés ir leyendo? Dice, la noción de confusión aparece en varios textos sagrados, aunque de diferentes maneras y con distintas implicaciones dependiendo del contexto cultural y religioso. A continuación te comparto cómo la confusión se manifiesta en algunos de los textos sagrados que mencionas, como la Biblia, el Bhagavad Gita y también en la Cábala. Dice la Biblia. En la Biblia la confusión aparece de varias maneras y en distintos momentos, a menudo vinculada a la separación de Dios o la pérdida de orientación moral y espiritual. La Torre de Babel es uno de los pasajes más icónicos donde la confusión aparece. Según el relato, la humanidad intentó construir una torre para llegar al cielo, lo que fue visto como un acto de arrogancia ante Dios. En respuesta,
Dios confunde el lenguaje de las personas para que no pudieran entenderse, lo que lleva a su dispersión. Aquí la confusión es vista como un castigo divino, pero también como un medio para diversificar la humanidad. En términos de confusión, podría interpretarse como una fragmentación que eventualmente fomenta la diversidad de lenguas y culturas. No me acordaba de este pasaje. Qué bueno, yo tampoco, y cuando ahora me vinieron también 1000 imágenes. Lo tenemos tan visto a esto. Sí. Pero perdido, ¿no? Como que está visto, pero perdido. Confusión moral y espiritual. En varios textos proféticos del Antiguo Testamento, la confusión a menudo es la consecuencia del alejamiento de Dios. Los profetas como Jeremías hablan de la confusión como un estado de desorientación moral y pérdida de sentido cuando las personas se apartan de las enseñanzas divinas. En este sentido, la confusión se asocia con el caos interior y la necesidad de regresar a la verdad espiritual. Entonces, también es como una necesidad de regresar. Claro, porque hay esta noción de desorientación, ¿no? Que te vas del camino, digamos, regresar al camino. Sí. Dice el Nuevo Testamento, en esta carta de Pablo se dice, ¿por qué Dios no es Dios de confusión sino de paz? Este versículo establece un contraste entre la confusión, desorden, y la paz, orden divino. Sin embargo, la confusión también puede verse como una etapa previa al entendimiento, antes de que el individuo se alinee con la verdad divina. También hay, ¿no?, la noción que, por supuesto, no es solo más que una versión, ¿no? Dentro de un cristianismo, porque sabemos que tiene muchas vetas, pero... Es palabra viva, además. ¿Eh? Es palabra viva. Claro, porque pienso esto de que confusión aquí está dado como opuesto de paz, ¿no? Cosa que hoy tal vez es muy relativo, ¿no? Porque lo claro y lo ordenado y tal, ¿no? En opuesto, digamos, posible a la confusión, bueno, es lo que genera justamente los mayores choques porque no hay flexibilidad alguna, ¿no? O sea, El otro día me comentaban que, dice que una forma que la Biblia, por ejemplo, se lee de distintos modos, ¿no? La puedes ir leyendo por fragmentos, pero siempre hay que verla desde la globalidad, que es lo más difícil. Dice que si en un mismo texto aparece la noción de un Dios confuso, que genera confusión para generar diversidad, para que a partir de la confusión lleguemos a Dios, y a la vez te dicen que es un Dios de paz, contrario a la confusión, es como que es eso y todo eso. Claro, claro, pero hay otra vez, tal vez esa posibilidad que yo siento que tiene este Medio Oriente y Primero Oriente, ¿no? La India. O sea, esta cosmovisión milenaria muy diferente, aunque seguramente la base, pero hoy muy diferente de lo que es el Occidente. Porque también hay algo ahí que en esa cosmovisión, que sí la tenían los griegos, porque venían de ahí, ¿no? O sea, venían de ahí, pero pero se desplazaron, ¿no? O sea, lo latino arranca desplazado de eso. Esa cosmovisión, creo que ahí hay una cosa muy interesante que también podríamos preguntarle, ¿no? Ya después que leamos, pero podríamos preguntarle cuál es esa cosmovisión de Oriente, ¿no? Pero no del Oriente, del lejano Oriente, de ese Oriente ahí medio cercano al Mediterráneo, digamos, ¿no? Ese Oriente, el Medio Oriente, el Oriente Alto, digamos, el Oriente cercano de África, y ese Oriente que es la India, que es el primer Oriente que todavía no es China, ni es Japón, ni es todo lo otro, ¿no? La transición Oriente-Occidente. Exacto, y que ahí, de ahí nace la humanidad que conocemos, ¿no? Sí. O sea, la humanidad que conocemos nace ahí. Sí, Por dicen supuesto. que el Homo sapiens, su primera migración fue ahí. Claro, y también esta noción de que la cultura se genera a partir del cruce de conocimiento y lenguaje ahí, ¿no? En ese Oriente.
Que después, por supuesto, eso es una versión histórica hegemónica, pero después tenemos claramente el conocimiento de que pasaban muchísimas más cosas en todo el resto de la Tierra, ¿no? Pero nuestra cultura evidentemente nace ahí, nuestra cultura hegemónica también, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Bueno, en el Bhagavad Gita, un texto fundamental del hinduismo, la confusión es un tema central, particularmente la figura de Arjuna, el guerrero protagonista quien experimenta una profunda confusión en el campo de batalla. Arjuna y la confusión moral. Al inicio del texto, Arjuna se encuentra sumido en una crisis existencial y moral, incapaz de decidir si debe o no luchar en la guerra que tiene por delante. Esta confusión lo paraliza, ya que no puede reconciliar sus deberes como guerrero, dharma, con las consecuencias de la violencia. El diálogo entre Arjuna y Krishna puede interpretarse como una metáfora de la lucha interna entre el ego y la conciencia superior. El papel de Krishna, a través de la guía de Krishna, Arjuna es capaz de trascender su confusión, encontrando la claridad en el conocimiento espiritual y su deber como parte del Dharma cósmico. Aquí la confusión se presenta como una etapa natural del camino hacia la sabiduría y la autorrealización. No es un estado que debe evitarse, sino un umbral que debe cruzarse para alcanzar una comprensión más profunda del propósito y la vida. La Cábala. Dice, en la tradición cabalística, la confusión está relacionada con el concepto de la separación entre las esferas superiores e inferiores del árbol de la vida y con la fragmentación de la unidad divina. Shevirá Akelim, la rotura de los vasos. En la cosmología cabalística se narra un momento primordial en el que las vasijas que contenían la luz divina se rompieron, lo que creó la fragmentación del mundo. Esta ruptura causó caos y confusión en la creación, dispersando la luz divina en fragmentos que ahora están presentes en la materia. Desde esta perspectiva, la confusión es parte de la experiencia de vivir en un mundo fragmentado y caótico. La tarea espiritual es recoger estos fragmentos, las chispas de luz, y restaurar la unidad divina. Esta imagen de confusión también puede verse como un proceso necesario de reintegración y diversidad, ya que cada fragmento aporta algo único al todo. Simutsum, contracción divina. Otro concepto clave en la Cábala es el Simutsum, que describe cómo Dios se retiró para crear un espacio donde el universo pudiera existir. Este espacio de aparente vacío o caos puede interpretarse como un lugar de confusión antes de que el orden cósmico sea manifestado. En este contexto, la confusión es un estado primordial que precede la creación, un espacio donde la multiplicidad emerge. Otras tradiciones. Islam Corán. Aunque el Corán no utiliza explícitamente el concepto de confusión en el mismo sentido que otros textos sagrados, sí menciona el desvío y la desorientación espiritual como formas de confusión que alejan a las personas de la Sirat al-Mustaqim, el camino recto. En el sufismo, una rama mística del Islam, el proceso de desorientación o confusión a menudo se ve como una etapa de vaciamiento interior necesaria para alcanzar la unión con Dios. Budismo. En los textos budistas, la confusión, o moha en pali, es una de las tres raíces del mal, junto con el apego y el odio. En este caso, la confusión se refiere a la ignorancia fundamental de la verdadera naturaleza de la realidad. Para los budistas, la confusión perpetúa el ciclo del sufrimiento, samsara, y un estado que debe ser superado a través de la práctica meditativa y el desarrollo de la sabiduría, prajna. Reflexión sobre la confusión. En todas estas tradiciones, la confusión no es simplemente un error o algo a ser evitado, más bien es una etapa clave en el proceso espiritual. Es una fase de desorientación que precede la claridad, un momento necesario en el que las viejas estructuras y formas de comprensión se desmoronan para abrir espacio a una mayor diversidad de percepción y conocimiento. En este sentido, la confusión puede ser vista como un elemento transformador, una parte esencial de la evolución espiritual y del proceso de integración con lo divino o lo diverso. Claro, pienso también que constantemente estamos con una noción de que hay una conclusión, un cierre, un momento de definición en las cosas, en las experiencias, en el existir. Cosa que eso también es un poco, es muy arbitrario de nuestra cultura occidental. O sea, no sé cómo es en el Oriente, porque hasta ahora poco que voy percibiendo no queda muy claro, pero para nosotros sí es claro, porque tenemos la idea del cielo, por ejemplo, donde vamos a vivir eternamente, ¿no?
pero y que es un ámbito conclusivo, digamos, ¿no? De cierre, o sea, de la vida, de la existencia, cierra ahí. Sí, Por supuesto que está después derivado de muchas otras percepciones, pero que de algún modo llegan ahí, o llegan a algo parecido, llegan a alguna culminación que es un cierre y se termina. Pero creo que en general las culturas orientales están planteando un ciclo, ¿no? Están planteando ciclos. O sea, no hay un cierre, no hay un fin. Pero ahí creo que la inteligencia artificial está mirando desde nuestra perspectiva estos asuntos, ¿no? Porque está planteando, por ejemplo, la iluminación en lo hindú, como un cierre, pero no es un cierre. O sea, no hay, en la luz no hay más que un reinicio también, digamos, ¿no? O sea, no hay nunca cierre. También aquí cuando habla en el budismo, ¿no? sí. La sabiduría, pero no, es que no es un cierre. O sea, no hay un cielo de sabios o algo así, no sé cómo decirlo, ¿no? No hay un paraíso de sabios. Estas nociones también son como muy lineales, como de un comienzo, un proceso y un fin, y creo que también, ¿no? Es eso como para tener en cuenta simplemente, ¿no? Tenerlo en cuenta, decir, bueno, ok, es interesante esto desde una versión lineal de las cosas, pero en la medida en que, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de la India, que no sé si habla del hinduismo específicamente, a ver qué decía si habla del hinduismo, pero porque el budismo también está muy presente en la India, por supuesto, pero habla de esto de que cuando habla del cosmos, el cosmos es una noción claramente sin fin nunca, ¿no? No hay un tiempo para el fin, no hay un proceso en el que va a llegar en algún momento a un fin, es algo eternamente generándose. Entonces, digo porque si no, se acota en una cuestión muy materialista, ¿no? De cierto tipo de procesos matéricos, de cierto tipo de procesos que identificamos y que entonces los ponemos en relación a esto, que los textos sagrados en general están en relación a esto, porque en ese momento la evolución de nuestro pensamiento como humanidad daba para esto, digamos, ¿no? Pero toda la palabra viva lo ha llevado a otro lado, ¿no? O sea, habla a partir de eso de otras cosas hoy, ¿no? Me parece como interesante que la inteligencia artificial está todavía, entre comillas, porque no sé, es una percepción, pero está como manifestando muy económicamente esto, ¿no? Muy económicamente en el sentido de muy lo más eficientemente posible para un tipo de razonamiento. O sea, no nos confunde, nos tendría que confundir, nos está aclarando las cosas y para eso a algo que es muy confuso lo pone en términos lineales, de principio, proceso y fin. ¿Cuál es el texto sagrado de las religiones africanas? ¿Qué pasa que nunca supe? Está buenísimo que también empecemos a incluir un poco esto, ¿no? Porque de África nunca tenemos relación con nada excepto con el Oriente arriba, ¿no? Con lo que es Marruecos o con lo que es Egipto, pero no mucho más. Y Marruecos y Egipto tenemos una noción de pre-helénica, ¿no? O sea, pre-griegos. Después tampoco sabemos más nada. Bueno, es que es lo que me intuía, son todas, ellos creen mucho en la tradición oral, en la transmisión oral. Así que no tienen no han buscado nunca generar un texto único, sagrado. Lo dejamos para la próxima, pero acá creo que hay un buen punto de esa búsqueda para esa búsqueda del equilibrio en torno a la diversidad. Porque
Mira, acá hay algo que nosotros otra vez tenemos muy dado por natural, que es en los textos, ¿no? Esto que vos preguntabas, bueno, pero la Cábala tiene texto. Claro, porque durante muchísimos años fue oral, hasta que en algún momento no, por su propia práctica, no quedó otra que escribir. Pero hemos perdido la oralidad, o sea, el hinduismo también era completamente oral. Bueno, creo que todos fueron orales, pero en algún momento empezó esto, ¿no? Y que aquí, según esto que acabamos solamente por eco de percibir, los pueblos africanos, las naciones africanas, el territorio africano tenga todavía una fuerte presencia de la oralidad, bueno, puede venir a ayudar también a buscar esta resonancia compleja. Dejé como anotado, también para que sigamos explorando en nuestros próximos conversares, ¿qué serían a partir de ahora de las unidades mínimas no resueltas? Ah, muy bien. Venimos de la noción de lo resuelto dentro del movimiento transartista y quizás hoy lo que necesitamos es generar unidades mínimas no resueltas